Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con todos los ingredientes que se vienen con la decisión del Consejo Electoral de investigar formalmente al presidente por volarse los topes de la campaña de 2022. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 9 de octubre. El Consejo Nacional Electoral arrancará una investigación formal al presidente, a su gerente de campaña y a varios funcionarios de esa empresa electoral para determinar sus responsabilidades en la violación de topes de la campaña de 2022. El tribunal avaló por mayorías la ponencia que trae pruebas iniciales de que la campaña se volvió en 5.000 millones de pesos, eso es un poquito más de $1 millón, los topes legales. Ahora entrará a definir si el presidente sabía, si Ricardo Roa sabía, etcétera, etcétera. Pero además de eso se vienen meses de drama político, de golpes duros, de acusaciones de corrupción, de filtraciones, otro día más en la política colombiana. Hablamos hoy de lo que se viene y las lecciones que está dejando este caso. Ginette Prieto investigó las finanzas de la campaña. Muchas gracias por pasar por acá. Hola Tati, gracias por la invitación. Y Gerson Ortiz cubre las movidas políticas dentro del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido de vuelta. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Gerson, teníamos en las cuentas que esto iba a ser apretado, pero al final la votación fue de 7-2, que pues digamos, dice bastante. ¿Quiénes se le voltearon al gobierno? Tatiana, aquí habíamos hablado de un posible 5-4 o de un 6-3 porque teníamos 2 votos en remojo, el del magistrado Cristian Quirós de la Alianza Verde y de Altus Vaquero del Partido Liberal. Resultó que ellos dos terminaron inclinándose a favor de aprobar la formulación. Vaquero votó, pero con condiciones. En su análisis dejó entrever dudas sobre varios de los cargos y de los pagos de la campaña que están cuestionados, sobre la competencia que tiene el CNE en realidad para investigar el fuero del presidente Gustavo Petro y otras salvedades que dejó en una constancia. Así, pues del lado de no formular cargos contra la campaña solo quedaron las magistradas cercanas al pacto histórico, que son Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez. Fue una votación rápida, eso sí, 4 meses después de lo pensado, y al final hubo postura general de formular cargos contra la campaña Petro. Retomemos las violaciones de la campaña que encontró el CNE. ¿Por qué ellos tienen la certeza de que la campaña se voló en 5.000 millones de pesos estos topes, Ginette? Bueno, Tati, hay 8 hechos por los que la ponencia del CNE determina que se debe investigar formalmente a la campaña Petro y que tienen que ver con presunta violación de topes de gastos y con financiación con fuentes prohibidas. Las presuntas faltas recaen sobre donaciones no registradas de los sindicatos FECODE y Uso, el pago no registrado de los testigos electorales, transporte en avión no facturado, un préstamo del Polo Democrático que no aparece registrado, facturas de propaganda electoral que sí registraron mal, y el evento de la victoria de la campaña que no aparece con pago completo. Todo eso suma 6.000 millones no reportados, de los cuales la campaña se volaba los topes en 5.300 millones sumadas las 2 vueltas. Sí. Además, en la ponencia también se dice que la campaña incurrió en financiación con fuentes prohibidas porque la ley dice que personas jurídicas, es decir, empresas, fundaciones o todo lo que tenga NIT, no podían donar a la campaña. Y en este caso, 2 sindicatos y una empresa llamada Ingenial Media, que es la que se encargó de manejar los datos electorales, lo hicieron. El presidente dice que con esto ya comenzó el golpe de Estado. De nuevo, Gerson, ¿por qué esto no va a tumbar al presidente? Tatiana, porque el presidente de entrada no puede ser sancionado por el Consejo Nacional Electoral. El único que puede investigar al presidente Gustavo Petro se llama Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Lo que sí puede hacer esta investigación del CNE, si llega a una decisión final, es entrar a reforzar las pruebas o el expediente de la Comisión de Acusaciones que ya estaba funcionando de manera paralela. Pero que el CNE llegue a una sanción al final es complejo por los tiempos que se vienen antes de una eventual prescripción. Arranquemos el cronómetro. Una sanción contra la campaña Petro debe quedar aprobada, fallada y notificada antes del 19 de junio del 2025. Ese día se cumplen los 3 años que tiene el CNE para sancionar la campaña. Entonces, a partir de ahora, después de esta formulación de cargos, vienen 8 o 15 días hábiles para que la defensa de la campaña de Petro quede notificada y presente descargos. A partir de ahí se viene la etapa de juicio. La ley dice que pueden ser 3 meses y se pueden prorrogar 2 meses más. Así las cosas, entre debates de pruebas y demás, pues podemos llegar al 22 de marzo del 2025. En marzo del 2025, si cierran la etapa de juicio, hay 15 días hábiles más para presentar alegatos de conclusión. Bajo esas cuentas llegamos más o menos al 17 de abril. Ese día los magistrados acusadores, que son Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, pues deben presentar un proyecto de sanción a la campaña, al presidente y a Ricardo Roa. Sí. Y a partir de ahí hay 2 meses más para presentar ese proyecto de sanción a la sala plena donde están los 9. Esos 2 meses vencen el 17 de junio y la prescripción aplicaría 2 días después. Así las cosas, el plazo límite para sancionar la campaña es el 19 de junio del 2025.
Los tiempos igual son muy apretados. Sí, a menos de que el CNE acelere todo, como que no sean 5 meses de debate de pruebas, sino 3 meses. Pero también hay que tener algo en cuenta, Tatiana, es que en la mitad de todo este proceso que se viene ahora pueden pasar cosas como una tutela, una recusación u otras acciones exteriores que puedan dilatar la decisión final. De todos modos, el presidente va a continuar con esta narrativa, ya no de golpe blando, sino de golpe de Estado puro y duro. Comenzó ayer mismo. Políticamente hablemos de qué impactos tendría esto en el ambiente político de acá en adelante. Bueno, Tati, esto en principio le genera un momentum político a todas las orillas. Mira, el presidente hablando ya de golpe de Estado, aun cuando sabe que no lo puede sancionar el CNE, ya empezó a movilizar a sus bases y a mover la idea de que lo van a sacar de la presidencia. O sea, que ya no es una amenaza, sino una realidad en el marco de esta narrativa. Tal cual. Y el presidente lleva 2 años tratando de mantener activas a sus bases con las marchas que convoca constantemente, con grupos como activistas del cambio que son clave en universidades públicas. Y más recientemente con el evento de septiembre en la Universidad Nacional, en el que parte del tema de conversación fue mantenerse atentos y unidos para reaccionar a cualquier intento de sacar al presidente. Sí. Con esa declaración de golpe de Estado, Petro les está hablando en estos momentos, pero seguramente hablará de eso en Twitter, en los eventos, en las marchas, y este será el tema clave de su conversación en adelante. Seguro. Y por el otro lado, los partidos de oposición con esta decisión ya le cuelgan un cuestionamiento directo al presidente Petro. Aunque los tiempos juegan a favor de que el proceso se caiga por tiempos, como ya explicó ayer, su campaña ya tendrá el INRI de que fue investigada formalmente por violación de topes y financiación con fuentes prohibidas. Así que lo más probable es que apelarán a que Petro es un corrupto y que al final no hubo un cambio, que fue por lo que la gente votó en 2022. O sea, esa será la narrativa opositora de cara al 2026. Pero a ver, el CNE lleva 10 años, bajito, investigando todas las campañas y sí se han encontrado indicios clarísimos de violación de topes en muchas. A ver, los resultados llegan tarde, obviamente, pero Óscar Iván Zuluaga y su hijo están en juicio en la Fiscalía por la plata de Odebrecht. Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos, terminó condenado por lo mismo. ¿Qué puede cambiar al final esta investigación a la campaña del presidente Petro en términos de cómo se investiga o cómo se financia una campaña? O sea, ¿qué mensaje puede dejar esto? Tatiana, hay una discusión interna en el Congreso de la República sobre si desaparecer o reformar esta figura del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Fíjese que, por ejemplo, la reforma política que presentó el ministro Cristo dice que hay que tecnificar ese CNE para que no lleguen políticos quemados, literal, actualmente, sino que llegue gente que sea postulada por las Cortes por concursos de méritos. Es una tesis que comparten congresistas de mucho respeto como Humberto de la Calle, por ejemplo. Pero es una cosa compleja porque los partidos no se quieren dejar quitar esa facultad para tener magistrados, para poderlos postular, para poder elegirlos. Porque esos magistrados son los que ayudan a mantener a los amigos como candidatos en las regionales, sancionar a los enemigos, revocar las candidaturas, etc. Entonces, esto al final puede darle peso a la idea de que hay que reformar ese CNE o no, o dejarlo como está. Pero al final de cuentas, esta decisión sobre el presidente puntualmente es una decisión política o técnica o ambas. ¿Qué creen? Es un poco de las dos. Sí es técnica porque cuando uno revisa las pruebas que recopilaron los magistrados Ortiz y Prada para hacer la ponencia, queda claro que se hizo un ejercicio de fondo en el que se cruzó información de la DIAN, de la aeronáutica, de ingresos y gastos de empresas privadas. Incluso se revisaron plataformas de giros bancarios para determinar los pagos a los testigos electorales. Esa información es la que sirvió de base para llegar a las conclusiones de la ponencia y formular el pliego de cargos, que hoy está respaldado por 7 magistrados. Y es política, Tatiana, porque si el CNE no quisiera investigar al presidente y formularle cargos, tenía todas las posibilidades para hacerlo. Fíjese que a las campañas de Santos y Zuluaga les dejaron prescribir todo lo de Odebrecht. Sí. Y solo fue la fiscalía la que actuó. Además, en este caso, en este CNE, hay 2 actores que políticamente habían controvertido antes con el presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, el magistrado Álvaro Hernán Prada tenía contradicciones políticas y públicas con el presidente Gustavo Petro desde la campaña. Y él tiene un juicio encima por lo de testigos, ¿no? Y alguien como César Lorduy, el actual presidente del CNE, que representa la casa política de los Char y el Partido Cambio Radical, que le hace abierta oposición al gobierno Petro. Por esos antecedentes es que el presidente Petro y sus seguidores han intentado enmarcar la investigación en una pugna política y no de pruebas. Ginette, Gerson, gracias por sus luces y por pasar por acá. A ti por la invitación, Tati. Gracias, Tatiana, por la invitación. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor general de Huevos y María Camila Ladino la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.